Regresamos con ustedes en este miércoles, en este 30 de marzo, casi ya despidiendo este mes rarísimo a todos los efectos, también meteorológicos, y en el que seguimos, yo siempre insisto en esto porque para mí es una obsesión, Pío, nos pasamos los de letras haciendo números así nos sale, así nos sale. Y mirando cifras y el IPC y el incremento y ahora los 20 céntimos y como decía Adolfo, cómo se descuenta esto, 15 céntimos el gobierno, 5 las petroleras, en fin. La pregunta con la que arrancábamos este segundo bloque es la que formulábamos hace un instante y es si alguien tiene en clave autonómica, Pío, posibilidad de cierto margen de ayuda. Ayer el propio Adolfo Domínguez, creo, ¿no?, en el Partido Popular Alfonso Domínguez, instó a Concha Andreu, al Ejecutivo riojano, a actuar. No sé si hay margen o no. Yo creo que margen, no creo que tenga mucho, la verdad. No sé, en concreto, yo no soy muy favorable a este mantra de decir hay que bajar los impuestos, hay que bajar los impuestos. Yeah. Bueno, a ver, con los impuestos se resuelven cosas, ¿no? Es decir, no puede uno quejarse a la vez de que la sanidad, la atención primaria esté hecho unos zorros y quejarse a la vez de que paga demasiados impuestos. Habrá que ver, eso sí, si los impuestos se dirigen bien o mal. Y donde sí que creo que hay un recorrido, pero probablemente más desde el punto de vista ético que eficaz, es en reducir un poco digamos, la carga política en general de los gobiernos, ¿no? El coste político. El coste político. Yo creo que sí, que ahí sí que hay margen. Y todos sabemos que hay, digamos, cosas que son admisibles en una época de bonanza, pero que hay que recortar en época de crisis, ¿no? Y yo creo que todos podemos tener más o menos idea de que... Pero ya digo que no es que eso fuera algo verdaderamente eficaz, pero sí algo que daría por lo menos una imagen de austeridad. De decir, oiga, aquí tenemos que apretarnos un poco el cinturón todos. De compromiso moral. Adolfo, autonomías, comunidades, ¿qué pueden hacer los ejecutivos, nuestros políticos más cercanos en esta situación? Suscribo plenamente lo que ha dicho Pío. Sí. Yo creo que el margen que tienen es ciertamente reducido, pero sí que tienen margen ético y estético. Aunque bueno, al final, la frase está de chocolate, el loro, chocolate. Al final, sí, yo creo que el loro come tanto chocolate que se va a hacer daltónico. Sí. Porque son muchos chocolates del loro, ¿no? Entonces, sí he leído lo que dijo ayer Alfonso Domínguez. Sí. Pues puede parecer nimio, ¿no? Es que la estructura actual del gobierno actual son 15 millones de euros más en los 4 años que el anterior. Que el anterior ya era generoso, ¿no? Bueno, estamos realmente en una situación como que 15 millones son muchos millones de euros. Sobre todo cuando a los ciudadanos les llegan las liquidaciones de Hacienda claro, que ya has comprado una casa, has vendido tal, ¿no? Lo hemos comentado aquí muchas veces, la profesionalización del Parlamento. Que ayer escuché a Concha Andreu que estaba muy ufana de esa decisión que había tomado porque era necesario, porque así el control era mayor. Que somos una comunidad autónoma de 300.000 tíos, que tenemos una estructura parlamentaria que en fin... Pues tú lo dijiste un día aquí en este programa. Sí, ¿cuál es la media de leyes que se aprueban? Pues salían 4 o 5 al año. Entonces, con todos mis respetos, yo creo que eso hay que atajarlo también. Como digo, no porque sea unas cifras exorbitantes, sino por estética, ¿no? Que la gente de la calle a la que se le piden sacrificios tiene que percibir que quienes les piden esos sacrificios también los hacen. Claro. Porque entonces, si no... aquí siempre nos quedamos con la idea de que acabamos pagando el pato siempre los mismos. Y yo creo que eso, aunque solo sea por estética, por ética y por imagen, pues desde luego eso está en la mano de los gobernantes y creo que hay que reducir la estructura burocrática, en fin. Pero para eso hay que hacer un trabajo serio y yo creo que nadie, ni los unos ni los otros, lo han hecho nunca. Por la labor. No lo han hecho nunca en ningún sitio. María Ángeles. Sí, bueno, yo opino que las autonomías en esta poca maniobrabilidad tienen. De hecho, el Gobierno de España tiene poca maniobrabilidad porque dependemos de Europa. O sea, hay cosas en las que no hay mucha maniobrabilidad. Sí que la imagen, sí, y sobre todo yo creo que lo que no percibo y lo que no me está gustando nada es la imagen de desunión de los políticos de nuevo en una cuestión tan importante. Es decir, por ejemplo, Sánchez me parece que lo hizo muy bien en Europa porque pues consiguió una postura favorable para España, que es la que debería haber adoptado, bajo mi punto de vista, Europa para toda Europa, pero bueno, por lo menos una punta de lanza. Pero cuando vino aquí yo creo que lo hizo fatal, porque en vez de tener la complicidad de todos los grupos políticos,
en unas medidas que son complicadas y que yo creo que no se va a acertar de ninguna manera, tomen las que tomen, porque la inflación va a seguir, pues lo ha hecho como un poco casi como llanero solitario, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me parece que en una situación tan complicada deberían llegar a pactos, que podrían entrar pactos de ese tipo del que estáis hablando. Justo precisamente hoy Pedro Sánchez en el Congreso se ha referido a eso, ha reclamado a los grupos políticos unidad, ir todos de la mano. Perdona, pero tú no puedes reclamar unidad y yo de entrada hago lo que quiero y luego te pido unidad para que digas que sí. Claro, a lo que... pero mira, vamos a rescatar esta declaración hoy del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como decimos en el Congreso de los Diputados, reclamando ante la circunstancia que vive nuestro país unidad de los grupos políticos. Y la pregunta a hacerse resulta pertinente, porque es la que se hacen nuestros compatriotas. ¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos? ¿Qué más tiene que suceder para dejar de lado las rencillas, los sectarismos y sumar fuerzas? Ya les adelanto que esa y no otra es la política que va a desplegar el Gobierno de España, la que venimos desplegando desde el principio de la legislatura, la política de la determinación, la política de la justicia social y la política de la unidad cuando ésta sea posible. Actuaremos con justicia, actuaremos con determinación y siempre en busca de la mayor unidad. Insistía en esa idea, María Ángeles. Sí, pero que es que para que tú busques la unidad tienes que buscar una cierta complicidad y la complicidad empieza por la información. O sea, yo no te puedo pedir a ti que me apoyes en un cheque en blanco, ¿no? O sea, es de lógica, de común, de circunstancias humanas, ¿no? ¿Leía yo algún análisis no periodístico? No hace falta ser político para decir, primero me tendré que ganar tu confianza y me tendrás que dar información y entonces te podré apoyar, ¿no? Leía yo algún análisis político, compañeros de otros medios nacionales que decían, Pío, que la unidad sería también muy bienvenida en el propio gobierno, sí. porque ahí está la facción Unidas Podemos últimamente muy en contra, ¿no?, de las decisiones de Sánchez o del Partido Socialista. Sí, yo creo que entramos ahora en un ciclo muy endiablado para conseguir todos estos propósitos tan admirables de unidad. Y es que entramos ya en un ciclo electoral que ha empezado ya con Castilla y León y que va a seguir con Andalucía, y luego ya llegamos los demás y lo nacional, es decir, estamos en la situación peor. Claro. Así que lo de Unidas Podemos y el PSOE hasta cierto punto es lógico que marquen diferencias, porque se acerca ese ciclo electoral y Unidas Podemos se ve que necesita por lo menos decir algo para que su gente no interpreten que están completamente disueltos. Ahora necesitan relato, ¿no? Necesitan relato. Claro, entonces es una situación comprometida para alcanzar eso que se llama la unidad, a la que tantas meter. Yo me conformaría con un pacto de mínimos, muy mínimos, pero un pacto de mínimos, ¿no? Que se reunieran sobre todo los dos grandes partidos, es decir, porque los demás pueden ir detrás o no pueden ir detrás, pero los dos partidos que garantizan la gobernabilidad y decidieran alguna medida conjunta, independientemente de que luego discutieran en otras, pero alguna medida conjunta. Yo sería modesto en mis pretensiones, pero eso sí que creo que podría dar, por ejemplo, un efecto, en cierto modo, de unidad, ¿no? De inmediato entramos en cuestiones ya mucho más cercanas, riojanas y logroñesas, pero pinceladas sobre la guerra. ¿Cómo estáis viviendo estos últimos episodios de la invasión de Ucrania por parte de Rusia? Parece, Adolfo, que entramos en fase clave de reuniones, negociaciones y cierto cambio, ¿no?, en el escenario, ¿o no? Pues, la verdad es que con este Putin es difícil saber por dónde va a salir la cosa, ¿no? Pero, hombre, a ver, todos estamos deseando que la cuestión se arregle de una forma negociada, pero qué duda cabe que la negociación se traduce, es un eufemismo de tragaderas, ¿no? En el sentido de que Ucrania, pues seguro que va a tener que aceptar la pérdida de parte de su territorio y no le va a quedar más remedio. Entonces, no sé, ¿la negociación es buena? Sí, y llegar a un acuerdo es bueno, sí. Lo que pasa es que, claro, también es importante saber qué mensaje se le traslada a Putin, porque si Putin interpreta ese acuerdo como un síntoma de debilidad de Occidente, pues el siguiente va a ser Moldavia y vamos, y hasta que llegue aquí a Algeciras. Te quiero decir que, entonces, yo estoy un poquito bipolar. A la espera. Lo que sí parece evidente, María Ángeles, es que ese gran momento de conmoción mundial, nacional y regional
de emoción, de ayuda al refugiado, de gente cogiendo la furgoneta y yéndose a la frontera, parece que eso ya está bajando bastantes grados de intensidad, ¿no? Sí, bueno, es que Ucrania tiene refugiados, pero dentro de su propio país. Sí, sí. O sea, la gestión de la guerra tiene que ser complicada, ¿no? Para esto, y además yo creo que no va a ser larga. Yo creo que Putin no... Creo que, como no es un loco, que yo pienso que no es un loco, que es un tío muy cuadrado, yo creo que se ha dado cuenta que se ha equivocado. Y si tiene una salida airosa, yo creo que va a salir de... Sí, esa carta la ha jugado bien porque desde un principio nunca determinó cuál era su objetivo militar. Entonces, desde el momento en el que tú no fijas un objetivo, pues según las circunstancias lo puedes concretar a tu Una persona inteligente. mi objetivo era el Donbass y unir, eliminar la salida al mar de Azov de Ucrania y ya está, conseguido. Y entonces el tío ya podía... Bueno, yo creo que su objetivo era la invasión de media Europa, pero como se ha dado cuenta que eso no es posible, pues lo que yo creo que va a ser... Porque empezó a negociar muy pronto y empezó a negociar él. O sea, Sí. Yo creo que quiere una salida, porque claro, si no tiene una salida airosa, si él pierde el poder, es una persona que seguramente le acabarán matando. Hombre, o sea, es no puede perder el es poder. carne de cañón, sí. Eso es. Pío. No lo sé, yo casi casi me reservo la opinión, porque en realidad Putin nos ha engañado tan abiertamente en otras ocasiones, que si estaba haciendo maniobras, que si estaba no sé qué, que ahora dice que se va a replegar un poco. Bueno, pues habrá que verlo. Yo, de momento, creo que habrá que verlo. Sí que es cierto que tarde o temprano se tendrá que llegar a una salida negociada. Yo sí que creo que Putin esperaba, porque desde luego, como dice María Ángeles, no es un loco, pero probablemente sí que es un tipo, y esto le suele pasar a todos los ultranacionalistas del tipo de Putin, demasiado confiado en sus posibilidades y demasiado despectivo con las posibilidades de los demás. Es decir, él sostiene que Ucrania no existe como país y yo creo que se ha visto sorprendido de la propia resistencia ucraniana. Sí. Probablemente Putin haya sido el mayor constructor de la nación ucraniana, es decir, ahora mismo... Y casi de la unidad europea también. Sí. Entonces, yo creo que en eso han salido sus objetivos torcidos, pero claro, él necesita un escape también que pueda vender a su pueblo como una Hay que darle una salida. realización, Necesita ¿no? una salida airosa. Eso es. Bueno, ya cerramos este tiempo para reflexionar sobre cuestiones nacionales o internacionales y nos apetece también meternos en harina regional. Estamos viviendo, sobre todo en la capital riojana, ahora un carrusel de obras, de infraestructuras que se reforman, que se renuevan. No sé yo también, Pío, si tiene que ver con el ciclo electoral en el que estamos, ya de cara a la próxima cita con las urnas. Efectivamente, el equipo de gobierno municipal dice que no, que era un plan de legislatura, pero están coincidiendo ahora un montón de iniciativas que van a reformar la imagen y nuestras calles y nuestra ciudad, ¿no? ¿Cuál es tu sensación? Bueno, mi sensación, evidentemente todos los equipos de gobierno hacen las obras para que terminen antes de las elecciones, eso, los de antes y todos, es decir, no vayamos a pecar de ingenuidad. Por otro lado, yo tiendo a defender... Estamos viendo la de Vara de Rey, que es seguramente la más emblemática y la más determinante, ¿no? Para el futuro de la ciudad. Son actuaciones muy costosas, y muy molestas, pero yo en principio soy partidario de dar un voto de confianza. A mí, por ejemplo, la opción del túnel siempre me ha parecido la peor de todas, y de hecho hay que ver cómo se llegó a esa solución. Es decir, se llegó a esa solución, bueno, por una serie de complicaciones con gente que quería mantener ese túnel como si fueran vestigios visigodos, y es un túnel cochambroso que lo único que hace es pasar coches no hay de más un que sitio ver a otro de la ciudad. Ciudades de nuestro entorno para evidenciar que ya estas soluciones de túneles no se dan en ningún sitio. Eso es. Y luego yo sí que siempre pienso, cuando veo todas estas molestias, yo me acuerdo de la calle Portales. Es decir, y yo me acuerdo cómo estaba Portales cuando por ahí pasaban los coches, el follón que se preparó cuando quisieron peatonalizar Portales, y cómo ahora no creo que haya nadie que defienda que Portales debería pasar con los coches por Portales, ¿no? Entonces, yo en principio soy Tu voto es de confianza. favorable, mi voto es de confianza. Yo recuerdo Portales hasta con encierros de toros, ahí en fiestas. María Ángeles, tú que pisas la calle, que estás con los vecinos, con las asociaciones, ¿cuál es tu reflexión en torno a este momento determinante también de la ciudad? Sí, bueno, lo de las obras antes de las elecciones, eso es habitual, ¿no? Lo que no sé si estas, porque han sido todas polémicas,
y además yo creo que el alcalde en eso es consciente, o sea, porque lo remarca a nosotros en privado y en público se lo he oído exactamente igual, o sea, que no sé si eso electoralmente le va a refutar votos, pero bueno, yo creo que estas han sido polémicas, han tenido su cosa, van muchas ellas encaminadas hacia una imagen de Logroño, pues como... Y la República Argentina es otra de las más polémicas ahora mismo. Eso es. Ahí está. Que no son obras que la gente vaya a sentir la molestia de la obra, sino que es la molestia de la obra más que la están haciendo y yo no estoy de acuerdo, ¿no? La gente de la zona. Entonces, a pesar de ello, sí, con la visión de un Logroño más europeo, dijéramos, más carril bici, más... Con menos coches. Con menos coches, que evidentemente es una cosa que se va a atender en Europa, ¿no? Pero yo creo que también hay que hacerlo con la complicidad de la gente, de alguna manera, que yo también lo he dicho en público y en privado. Yo creo que la gente es extremadamente conservadora, sobre todo cuando va a sufrir molestias, aunque luego el resultado sea mejor. Es decir, la complicidad de la gente a veces es muy difícil de... El resultado no está garantizado. Muchas veces el resultado depende de que la gente lo acepte o no. De que lo ponga Pero de el moda ejemplo o de no. Portales nos demuestra cómo la gente que al principio está en contra, luego acaba aceptándolo muchas veces. Es decir, yo creo que aquí se confrontan modelos de ciudad. Eso se lo oí al alcalde y me Eso parece que está tiene claro. razón. Sí. Oiga, Eso este es está mi claro. modelo. ¿Le puede ser un coste electoral? Le gusta, bueno, te pues gusta o no, pero es- su Vote a otro. modelo. Sí, Vote sí, a sí. otro Vote a y tendrá otro. otro modelo. Sí. Adolfo. Estoy casi de acuerdo con casi todo. A ver, creo que hay que darles un voto de confianza, me parece bien, o sea, pues, las obras hay que hacerlas y no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos y evidentemente lo de Vara de Rey, creo que tal y como estaba planteado era un disparate y bueno, pues evidentemente para dejarlo eso así, pues hay que causar molestias, eso es inevitable. Luego, en cuanto al modelo de ciudad, a mí me parece bien que cada equipo de gobierno tenga su modelo de ciudad, pero al final yo creo que otra expresión que he utilizado antes, que se quiere soplar y sorber a la vez. Vamos a ver, si queremos un modelo de ciudad tenemos que ser coherentes. República Argentina. Bien, a día de hoy es una vía estructurante del municipio, sin ningún tipo de duda, sobre todo cuando había dos carriles. Ahora han hecho pues, ese carril único que no genera más que problemas. Bueno, si realmente queremos cambiar el modelo de ciudad, hay que cambiarlo yo creo que en un estadio anterior. Porque al final aquí pues eso, estamos haciendo una cuestión que se mantiene el vial para los vehículos, pero a su vez lo queremos peatonalizar, pero a su vez no tomamos medidas para que la gente no utilice el coche. Entonces, si al final la gente sigue utilizando el coche, sigue yendo al centro en coche, y tiene que entrar y salir de Logroño, esta solución lo que va a causar es, con perdón, pifortios de tráfico, como se han causado ya en República Argentina y en Vara de Rey. Entonces, a mí que la ciudad sea más peatonal me parece estupendo. Hubo muchas protestas por Duquesa de la Victoria también, Bueno, recordamos. es que- Hubo muchas protestas por todas las calles Por que se todas. querían hacer. Yo de eso tengo conocimiento de primera mano. O sea, lo que hizo el Ayuntamiento de Logroño con las calles abiertas y las pinturas y tal, en fin, me va a reservar la opinión porque quiero decir, esas cosas las puedes hacer pero con un plan, a través de los instrumentos legales que el ordenamiento jurídico pone a tu disposición, pero no improvisando diseños y dibujos que al final generan confusión. Pero bueno, yo creo que aquí esto requiere un paso previo y es que la gente se mentalice de que el centro va a ser peatonal y a partir de ahí adoptas este tipo de obras o este tipo de actuaciones para materializar lo que la gente ya haya interiorizado, haya asumido, pero no al revés, porque si no al final, bueno, yo por Vara de Rey, o sea, por la República Argentina, el día que se me olvida y me meto, es como decir, o sea, porque me da igual que hay un camión de la basura, que el del BM que tiene que reponer, el que sale y aparca el otro, o sea, Pues conseguir el efecto contrario del que claro, buscas. entonces a mí me parece bien ese modelo de ciudad, reconozco que me gusta una ciudad más peatonal, pero no pongamos el carro delante de los bueyes, sino al revés. Hay obras emblemáticas, está también el Instituto Sagasta y está lo que trae el periódico en portada hoy. Lo vamos a ver de inmediato también, compañeros, el nuevo bretón de los herreros con un diseño que ha generado cierta polémica. Lo vemos, Pío, a vosotros os gusta, vamos a pincharlo de inmediato para compartirlo también con los espectadores. Una piel de vidrio para el nuevo bretón de los herreros, ahí está esa reforma. A ver. Yo tengo un problema con estos diseños, que pueden resultar atractivos, pero que yo creo que los arquitectos no piensan a veces en el mantenimiento. Ajá, Estoy pensando, sí. por ejemplo, en el Palacio de Justicia. El Efectivamente. jardín vertical hubiera sido una cosa preciosa, pero claro, tiene que encargarse alguien de cuidar ese jardín vertical si ahí es posible
que no sé si era posible ahí. Es decir, muchas veces los arquitectos, el plano lo aguanta todo y luego hay que ver. Entonces, los cristales estos del Bretón, pues habrá que ver quién los limpia luego. Si no, no, es que los arquitectos a veces no piensan en este tipo de cosas que luego Claro, suceden. Efectivamente. No, es verdad, Efectivamente. Así a priori, María Ángeles, Adolfo. No sé, me parece muy rompedor para la zona, ¿no? Bueno, ya no es tan rompedor, porque fíjate, es No, un para diseño la zona. muy similar al nuevo palacete de gobierno, a la comisaría que está en la zona peatonal. Es que vamos a ver, es que a la trasera del Palacio de Justicia. Pero yo creo ¿verdad? que es diferente. Por Sí, ejemplo, sí, el la nuevo zona- palacete me parece horrible, el tercer palacete me parece Esos monstruoso, mármoles. y sin embargo la comisaría de policía me Sí, gusta. pero ¿Te gusta? sí. Es que cada cosa tiene su sitio, ¿no? Creo yo, no sé, tampoco soy experto en urbanismo ni en arquitectura, pero por ejemplo, en el del palacete, pues, es un palacete de estilo clásico tal, y al lado le cascas un mamotreto de estos de cristal, que además no hay luz, que esa es otra. O sea, Sí, estamos sí. aquí, no hay... Son búnkeres. Son Sí, búnkeres, y dice, pero bueno, no se trata de que utilicemos las menos energías posibles, ahí no me gusta. La comisaría nueva pues está bien, yo vivo justo al lado y es un diseño bonito y tal, y además creo que es el que utilizan en toda España. Y este en concreto, pues chico, no sé, actualmente, teniendo en cuenta lo que tiene la derecha y la izquierda, pues pega un poco el cante. Otra cosa es lo que vaya a pasar después igual con los antiguos juzgados, que igual hacen algo parecido a algún edificio moderno, pero no sé. Señoras, señores, las obras, que son siempre un elemento de gran polémica, materia prima de controversia, en todas las ciudades hemos permitido este ratito para los logroñeses. Sabemos que nos ve gente de toda la comunidad, pero los logroñeses tienen este asunto encima de la mesa todos los días. Así que con esto hacemos una pausa, abrimos ya el último tramo del programa en el que, como están viendo en ese rotulito, tenemos entrevista con el consejero de Desarrollo Autonómico, pero antes otro poquito de tertulia con una de las imágenes del día. Will Smith, bueno, del día, del mes, de la semana, del año. Will Smith, ahora entramos con eso, no se vayan.